¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerle con nosotros. Estamos iniciando con el curso La Iglesia Imperial, la Iglesia Medieval. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor a través de una oración. Señor, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos poner en tus manos, Señor, porque nuestro anhelo es que este curso sea de bendición a todos los que formemos parte de él. Señor, tú sé nuestro maestro de principio a fin. Es en este curso que queremos seguir estudiando y reflexionando sobre tu poder, tu amor, tu guía para con tu iglesia. Señor, gracias porque estamos seguros que tú estarás con nosotros en cada momento. Así lo deseamos, así te lo pedimos humildemente para tu honra y gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Este curso es la continuación de la iglesia en el Pentecostés, la iglesia perseguida. En esta segunda de 3 partes, nos corresponde estudiar sobre 2 periodos muy importantes, 2 periodos fundamentales en la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como ya decíamos, se trata del periodo imperial o la iglesia imperial y la etapa de la iglesia medieval. Vamos a comenzar. Tenemos algunas presentaciones para ir desarrollando nuestro tema. La iglesia imperial, hemos de precisar, se desarrolla en un periodo poco más de 100 años, poco menos de 150 años aproximadamente. Estamos hablando de que inicia en el año 313, concluye en el año 476. Si usted estuvo en el curso anterior, decir año 313 nos ubica, ¿verdad?, en el personaje de Constantino, nos ubica en Milán, nos ubica en un edicto establecido en este lugar por Constantino, en el que queda establecida o establecido que la persecución que sufría, que experimentaba la iglesia de Cristo Jesús, tenía que cesar. Ya la iglesia no sería oprimida como lo había sido con emperadores anteriormente. Tenemos por eso, en esta primera ilustración, una estatua de Constantino en Inglaterra, ¿verdad? Se erige esta estatua en honor a este emperador que, bueno, pues hemos de decir desde ahora, se trata de un personaje polémico. Para muchos es un personaje al que hay que aplaudirle, otros tantos cuestionan su interés por cuidar a la iglesia cristiana. Vamos a ir desarrollando este tema con mayor detalle. Estamos considerando, yéndonos un poco atrás del año 313, que Diocleciano, usted y yo lo ubicamos como un emperador cruel, un emperador sanguinario, hay que decirlo tal cual, en contra del cristianismo, en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Diocleciano, ubiquemos, recordemos, se trató de un emperador que estableció también a la vez, por medio de un edicto, que se requería de todos los hogares del Imperio Romano un tiempo de adoración a deidades paganas, a deidades romanas, vamos a decirlo así. En todos los hogares tenía que llevarse a cabo un ritual para con alguna deidad, nosotros podemos decirlo abiertamente, falsa. Cuando en un hogar creyente, al oponerse a tal decreto, a tal edicto, entonces era castigado severamente, incluso con la muerte, al menos con la prisión, pero básicamente era la muerte el pago que se tenía que dar, vamos a decirlo así, por desobedecer este mandato de Diocleciano. Había pues entonces la necesidad de una supervisión por parte del gobierno que quedaba establecida con un certificado de en esta casa, en este hogar, sí se obedeció al emperador, si hubo un ritual para
tal Dios, en este hogar no hay un certificado, no hay algo que lo acredite. Entonces había una persecución tremenda en contra de esa familia. Esto, entonces, es importante ubicarlo porque alrededor del año 305 Diocleciano abdica al trono del Imperio Romano. Inmediatamente después de esto, de esta renuncia anticipada, un tanto prematura o precipitada al trono del Imperio Romano, inmediatamente después de este acontecimiento, tenemos a 4 líderes, ¿verdad?, que empiezan a luchar por ser el sucesor de Diocleciano. Destacan dos dentro de estos 4 personajes que pudiéramos hablar con detalle en un curso de Historia Universal. Viene a nosotros el interés de centrar solamente a los 2 más importantes y explicaremos el por qué. ¿Quiénes de estos 4 rivales se pelearon dicho trono? Destacando, ¿quiénes son los 2 que destacan? Bueno, por una parte tenemos a Magencio. Tenemos acá también, ampliaremos un poco la imagen, ¿verdad? Una ilustración de su ejército, la legión o los legionarios de Magencio, las legiones de Magencio. Este hombre obviamente buscaba quedar después de Diocleciano al frente del Imperio Romano, aunque usted le puede notar en la ilustración, ampliamos un poco, un semblante, un rostro un tanto sereno, un tanto amable. Era un hombre prácticamente igual de cruento que Diocleciano. De hecho, su postura era continuar prácticamente con todas las políticas que Diocleciano había establecido en contra de la iglesia cristiana. Vaya, a Magencio, usted y yo no le hubiéramos caído nada bien. Él estaba en contra del extendimiento del cristianismo, estaba en contra del cristiano. Las razones sobraban. Una de las principales, el que el cristianismo se oponía al politeísmo del Imperio Romano. Bueno, teníamos entonces, por un lado, a Magencio, y en la otra, diríamos, ¿verdad?, en un aspecto un tanto deportivo, y en la otra esquina, ¿a quién? Pues a quien ya hemos mencionado. Estamos hablando de Constantino el Grande. Aquí una representación de sus huestes, ¿verdad?, luchando. Y Constantino era o fue la contraparte. Este era un hombre que buscaba la simpatía del cristiano. ¿Y cómo trató de conseguirla? Y de hecho en gran medida la obtuvo, pues siendo bastante tolerante con la iglesia. De hecho, si nosotros ubicamos los acontecimientos con precisión, hemos de entender, es hasta el año 323 que Constantino asume el poder de manera oficial. Pero vea usted cómo desde el año 313, o sea, 10 años antes, su influencia era muy fuerte, tanto que él pudo decretar ese edicto en Milán que empezó a establecer una tolerancia cada vez más fuerte, más amplia, por parte del Imperio Romano para con la Iglesia de Cristo. Entonces, este hombre, se habla de una enorme influencia de parte de Helena, su mamá, que ella pues abiertamente expresó convertirse al cristianismo. Entonces, hubo factores, fueron varios, los que orillaron a Constantino a adoptar una política mucho más diplomática, tolerante, incluso amable con la cristiandad. Muchos historiadores coinciden en que todo esto, al final de cuentas, fue por conveniencia. A Constantino le interesaba un imperio, una población amalgamada, unida, para tener mayor influencia, no solamente interna, no solamente en contra de otros aspirantes al trono, sino incluso hablando de verdad de la lucha exterior que tuvo el Imperio Romano con otras naciones, con otros pueblos. Entonces, pues eso es lo que básicamente podríamos decir en esta parte introductoria. Tenemos que ante la abdicación al trono, la renuncia al trono por parte de Diocleciano, Magencio y Constantino se pelean.
la secuencia imperial, el trono, quién va a suceder a Diocleciano. Bueno, pues ellos empezaron a luchar para, obviamente, quedar al frente de Roma. Magencio en contra del cristianismo, Constantino apoyando a la cristiandad con un trato, insisto, tolerante. Entonces, imaginémonos cómo es que en el imperio se daba una separación en cuestión, una división, mejor dicho, en cuestión del apoyo a estos hombres. O sea, era normal pensar que en el cristianismo la mayoría al menos apoyaba, aplaudía, discúlpenme la expresión, echaba porras a Constantino, mientras quienes no simpatizaban con los cristianos pues decían sin ninguna preocupación, pues cualquiera de las dos posturas, no sé, tal vez Constantino convenga en esto, Magencio en aquello, pero había quienes abiertamente, los que estaban en contra de la iglesia cristiana, decían, pues esperamos que quede Magencio para que él siga poniendo orden y siga poniendo en su lugar a los cristianitos. O sea, esa era básicamente la situación que se vivió a partir de que Diocleciano, año 305, dice, bueno, yo ya no voy a poder continuar o ya no quiero continuar con el cargo de emperador. Entonces, insistamos en este hecho. Constantino de por sí ya era un hombre muy influyente en las decisiones del imperio. No perdamos de vista que de hecho esta etapa, este periodo de la iglesia, tiene su arranque en el año 313 con la firma del edicto de Milán, un edicto de tolerancia, encabezado esto por Constantino, con todo y que todavía oficialmente no era el emperador romano. Bueno, se enfrascan en una lucha, estamos hablando del puente Milvio, en el año 312, un año antes, justo un año antes de este edicto, el del 313, el que marca la pauta, el inicio de la Iglesia Imperial, el periodo de la Iglesia Imperial, 313 al 476. Vamos leyendo y vamos comentando. En el año 312, en la batalla en el puente de Milvián, o puente Milvio, se puede mencionar de las dos formas, se enfrentan ambos ejércitos. Constantino gana la batalla. El básico conocimiento de historia nos lleva a saber cuál fue el resultado de la batalla desde antes, ¿no? Él gana, Magencio muere ahogado. Se habla en las crónicas, ¿verdad?, que él no sabía nadar y cayó, en la batalla cayó al río. Entonces esto pues provocó prácticamente una muerte inmediata, quedando el camino libre para que Constantino asuma el trono del imperio. Bueno, pues ya lo decíamos, un año después, en el 313, promulga en Milán un edicto de tolerancia para con el cristianismo. Todo esto ya lo hemos estado comentando. Bueno, es así como se da botonazo o banderazo de arranque a la Iglesia Imperial, cuando Constantino queda al frente del Imperio Romano. Las motivaciones, ¿verdad? Hay diferentes opiniones, básicamente dos. Algunos dicen porque realmente hubo en él un impacto del cristianismo en su corazón, fuertemente influenciado por Helena, su madre. Otros dicen fue un gran diplomático que logró unificar al imperio de manera convenenciera. Como sea, iremos viendo cómo esto repercutió, tuvo una repercusión directa con el verdadero cristianismo. ¿Y por qué decimos el verdadero cristianismo? Lo podremos ir explicando más adelante. Pero bueno, este es el preámbulo del arranque de esta etapa. Tenemos que mencionar algo sumamente oportuno, importante en todos estos acontecimientos. Tenemos a Eusebio de Cesarea. Él era un historiador, pero más allá de eso, como credenciales también hemos de decir, era un obispo, era un teólogo, o sea, no solamente estaba al frente de una gran parte de la grey de Dios, sino que también estudiaba concienzudamente la palabra de Dios y aparte
tenía gusto por desarrollar crónicas, cronologías, y entonces él era un historiador nato, natural, se le daba el ir registrando, asentando los hechos de la iglesia cristiana. Y obviamente este acontecimiento de Constantino formó parte de todo ese acervo que él dejó asentado por escrito. De hecho, Eusebio escribe la vida de Constantino en una obra, si no estoy mal, de 4 tomos. Y es aquí, en este material, que él habla, Eusebio, de que Constantino, previo a la batalla del puente Milvio, tuvo una experiencia por encima de lo natural. Estamos hablando de que Eusebio dice que Constantino recibió a través de una visión de parte del cielo, hemos de decirlo de 2 maneras, que recibió una visión en el cielo, o sea, esto fue algo que aconteció justamente en la atmósfera celeste, pero más aún de parte del cielo, que serían 2 cosas distintas en un momento dado. O sea, un eclipse es algo que yo percibo, ¿verdad? Vamos a decir, en el cielo, pero ¿qué tanto podré decir que es algo que proviene desde el cielo mismo, es decir, de parte de Dios? Bueno, sabemos que Dios tiene el control total de la naturaleza como de cualquier otra cosa, pero aquí lo que nosotros queremos destacar es que Eusebio señala más que un acontecimiento en el cielo, fue desde el cielo, o sea, fue por parte de Dios. Entonces vamos leyendo, vamos comentando. Eusebio de Cesarea menciona que anterior a esta batalla, Constantino recibió a través de una visión de parte del cielo la instrucción con la cual podría vencer a Magencio. Entonces, tenemos ahí una fotografía que bien puede estarnos representando qué fue justamente lo que Constantino vio en el cielo, de parte del cielo. Tenemos ahí, ¿verdad?, cómo los rayos de la luz del sol se fraccionan, vamos a decirlo así, asemejando todo esto a una cruz. Más allá de la visión tal cual, se habla por parte de Eusebio que también se escuchó, al menos en los oídos de Constantino, esta frase, in hoc signo vencis, que no significa otra cosa más que en este signo vencerás, o bajo este símbolo vencerás. Básicamente la idea es la misma. Tenemos una de las varias, de las tantas modalidades de la cruz de Constantino. Generalmente son cruces gamadas, o sea, con bordes curveados, y tenemos ahí 4 siglas, 4 letras, la I de in, en, la H de hoc, bajo, en, este, algo así, la S de signos, o signal, o señal, perdón, y la V de victoria o de vencis, en o bajo este signo vencerás. Por otra parte, tenemos también esta otra insignia o este otro símbolo, buscando con la unión de 2 letras griegas, al estar estas encimadas, formar una cruz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Insisto, son 2 letras del griego. La que tiene para nosotros forma de X es la letra chi o C, y la letra que para nosotros parece P es la Rho, o la que vendría siendo como la R realmente. Y entonces, ¿qué tenemos? La letra C y la letra R, que son las 2 primeras de la palabra Cristo. ¿Sí? Entonces, por eso es que Constantino, usando estas 2 letras, no sé si valga el comentario un tanto de manera caprichosa, porque ¿por qué no fueron 3 letras? ¿Por qué no fueron todas las letras? Solo las 2 primeras, ¿verdad? La C, la R, que parecen una X, una P.
en el español al menos, bueno, estas dos letras, la C y la R de la palabra Cristo, las utiliza, las encima para establecer como un signo de su ejército, un emblema para su ejército, para sus fuerzas armadas, antes de combatir a Magencio. Entonces, este es el panorama que dice Eusebio, rodeó a Constantino y sus huestes, ¿no? Recibe una señal, con este signo vas a vencer, Constantino, una cruz, Cristo, C, R, el estandarte, en fin, la bandera será esta con la que vamos a hacer frente a Magencio. Y fíjese que en la historia universal tenemos el relato de que el ejército de Magencio superaba de una manera significativa al de Constantino. Sin embargo, al final de cuentas, quien gana fue Constantino. Ahora, viene a colación este comentario. La visión de Constantino siempre será un tema controversial, aún para el cristianismo. Con todo y que el relato proviene de un hombre grandemente respetado, pastor, obispo, teólogo, historiador. Sin embargo, hemos de decir que un buen número de historiadores contemporáneos, como Crivelucci y Schulze, no sé si se pronuncia así, posiblemente la E no suene. Bueno, pues hombres como ellos consideran que Eusebio era un hombre muy ingenioso para relatar la historia. Era incluso en su momento fantasioso. O sea, su tónica era adornar el relato histórico de una manera en la que fuera apasionante e interesante. Pero todo esto llevó a que fuera acusado en su momento a exagerar, o en la exageración incluso inventar situaciones. No debemos perder de vista que Eusebio fue contemporáneo de la familia de Constantino. Entonces, algo que se argumenta como parte de esta posible invención en el relato de Eusebio es que él, lo voy a tratar de ilustrar de esta manera. Yo tengo un amigo que trabaja en el ayuntamiento de nuestra ciudad, pero fallece lamentablemente. Entonces, como es un amigo que yo conocí desde la infancia, solamente como ilustración menciono esto. Entonces yo me acerco a su mamá, a su hermana, que también trabajan por influencia de él en el ayuntamiento. Entonces yo me acerco a ellas, a su mamá, a su hermana, y les digo, ¿se acuerdan de mí? Soy amigo o era amigo de fulano de tal, se dice comúnmente así, ¿verdad? Y ¿qué les parece si yo, que lo conocí muy de cerca, relato o hago su biografía y ustedes me ayudan con algunos datos? Entonces, bueno, pues ellas están de acuerdo, porque yo les digo, y esta obra pues la vamos a dar a conocer a todo el personal del ayuntamiento, a toda la ciudad de Puebla, bla, bla. Entonces, pues obviamente, como fue mi amigo, o tal vez no fuimos ni siquiera tan amigos, pero yo con tal de contar en su momento con un favor de parte del ayuntamiento, bueno, pues me emociono y digo que mi amigo fue un superhombre, muy bueno. Ya sabe, ¿verdad? En los sepelios las bondades del difunto florecen de manera potencial. Entonces yo les entrego la obra a su mamá, a su hermana, y les digo, ahí está. Entonces tengo ya ahí una puerta abierta para cuando yo quiera una concesión para mi empresa, ¿verdad? Porque favor con favor se paga. O sea, más o menos algunos historiadores consideran que esta pudo ser una tentación en la que cayó Eusebio, aunque yo en lo personal diría, considero más que de por sí su estilo era así. Cuando leemos algunas de sus obras, nos damos cuenta de lo apasionado para relatar la historia. Entonces, bien pudo tratarse de algo así cuando se detalla, previo a la batalla de Milvio, del puente Milvio,
lo que Constantino vio y escuchó. Nosotros vamos a intentar salir de dudas. ¿Y cómo podemos lograrlo? Remitiéndonos a la palabra de Dios. Tenemos en el capítulo 7 de Mateo una aseveración por parte de nuestro Señor Jesucristo, que bien haremos en no perder de vista nunca, porque siempre será oportuno considerar esta pauta que Dios nos da. ¿Cómo podemos nosotros asumir, valorar qué tan sincera fue una conversión? Claro, nunca poniéndonos nosotros en el papel de jueces, jamás. Pero qué tanto podemos nosotros considerar algunos elementos para evaluar una vida cristiana, una vida que ha profesado su fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es a través de los frutos, a través del fruto. Dice Mateo capítulo 7, el versículo 16, permítale ampliar la imagen. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siendo esta una pregunta retórica, entendemos que la respuesta es no. Por los frutos es que podemos conocer, distinguir. Catalogar no, creo que eso le corresponde a Dios, pero sí por lo menos asumir una postura un poco más confiada o confiable. Dice el versículo 17, así, todo buen árbol da buenos frutos. Ahí está claro el mensaje. Un buen árbol dará buen fruto. El árbol malo, al contrario. Bueno, y aquí entonces los defensores de Constantino de inmediato podrían querernos decir, pues qué mejor fruto que el hecho de que la iglesia de Cristo haya dejado de ser perseguida. Bueno, hay que ser más minuciosos al momento de responder. La historia universal incluso avala la categoría de los frutos en la vida de Constantino. Vamos a hablar un poco de ello, teniendo muy presente lo siguiente. Este no es un curso de historia universal, pero al ser de la historia de la iglesia, inevitablemente tenemos que involucrar elementos de la historia universal. Lo menciono porque pues, que podemos caer en la tentación de querer relatar con más detalle algunos otros elementos. Vamos a procurar centrarnos principalmente en el aspecto de la iglesia, que es realmente lo que nos más interesa. Vamos a hablar al menos de 4 elementos, de 4 factores, algunos hechos posteriores a la conversión o supuesta conversión de Constantino. Inciso A, o el primero. Esto bien puede ser una pregunta de examen en su momento, de evaluación. Constantino cometió varios asesinatos, incluidos, tome nota, el de su esposa e hijo. Entonces, estamos de acuerdo que un creyente, sus primeros pasos en la vida cristiana, pues va tambaleando, permítame la expresión, vamos cayendo, nos vamos levantando, como un bebé, ¿no? Que empieza a caminar, empieza a aprender a caminar, lo hace con caídas. Pero aquí estamos hablando de una situación que al menos pone en duda que su conversión haya sido algo radical. Y al final de cuentas la palabra de Dios en torno a la conversión no maneja matices grises, no los maneja. Habla de un tema radical. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Estamos hablando de una situación radical. No podemos hablar solamente de una paulatina mejoría, de un asumir cada vez una mejor moralidad. Es necesario nacer de nuevo. Y el asesinato, pues en la forma en la que se cometió por parte de Constantino, que no fue imprudencial, nos podría dar el permiso, vamos a decirlo así, de poner en duda al menos una conversión sincera. Claro, estamos hablando de que no se trató
de su esposa legítima era la segunda, pero al final de cuentas, bueno, se trata de un ser humano. Y el hijo al que asesina sí es producto de su amor con la primera esposa. Entonces, él está matando a su hijo con su primer matrimonio y a su segunda esposa. ¿Y esto por qué? Porque la primera esposa, en su afán de que la dinastía fuera preservada en la vida de su hijo y no en un hijo con la segunda esposa, provoca, insta a que haya ahí un acercamiento, una infidelidad de la segunda esposa de Constantino con el hijo. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. Cuando Constantino se entera, bueno, pues explotando en ira seguramente, ¿verdad?, comete este asesinato. Bueno, pues ahí está el hecho, ahí está el dato. Inciso B. Cuando dedicó la ciudad de Constantinopla en el año 324, o sea, un año posterior a que queda al frente oficialmente del Imperio Romano, lo hizo combinando, Constantino combinó en la dedicación de la ciudad. La ciudad queda oficialmente, digamos, fundada posteriormente, lo vamos a hablar más adelante, pero cuando la dedica, vamos, como quien dice, cuando coloca la primera piedra, vamos, por decirlo de una forma, combina rituales paganos con prácticas cristianas. Entonces, usted imagínese el escenario. Por un lado diciendo, ahora que se reza el Padre Nuestro por parte del pueblo, los que se sepan el Padre Nuestro, díganlo fuerte para que los que apenas se lo están aprendiendo lo repitan. Y ya se reza el Padre Nuestro en esta ceremonia, en este homenaje. Y bueno, ahora vamos a recitar palabras a Diana, a la diosa Diana, o a Venus, a la que sea. Así fue esta ceremonia, ¿no? Entonces, ya supuestamente él habiendo sido convertido al cristianismo. Inciso C. Las monedas que se hicieron durante su gobierno, al menos las importantes, tenían la cruz de un lado, y muchos diríamos, wow, está recordando que Cristo intervino en su triunfo. Sí, pero por el otro lado de la moneda tenía a Marte, dios de la guerra. Entonces, fíjese lo que él estaba haciendo con la moneda. Tenía a la cruz y tenía a Marte. ¿Cuál podría codificarse como mensaje en las monedas? En la guerra, pensando en el dios Marte, sí, también pienso en que Cristo me ayudó. Entonces, imagínense usted perdónenme la expresión, esta mezcolanza, que no solamente existía en su mente, en su corazón, sino que él quería que quedara implementada en el sentir, en el pensar de todo habitante del Imperio Romano. Alguien que se convierta al cristianismo y que está en una posición ponderante, anhelará que las personas que están a su cargo rindan honra y gloria solamente a Cristo Jesús. D. Siguió declarándose como el Maximus Pontifex. Esto es sumamente interesante. Aquí tenemos la expresión Maximus Pontifex, o Pontifex, perdón. Claro, en español decimos Máximo Pontífice. Bien. ¿Qué significa esto? Porque era el nombre con el que él quería ser declarado, reconocido, mencionado, recordado, etc. En una traducción literal sería el máximo constructor de puentes, más que el puente más grande. De cualquier manera, la aplicación es tremenda. Porque, como está ahí dicho en la presentación y lo podemos leer, esto significa el máximo puente entre los dioses y los hombres. O sea, el emperador romano, el César, decía, ustedes deben ubicarme como el Maximus Pontifex, el máximo pontífice, el máximo constructor de puentes, mejor aún,
de todos los puentes al que el hombre puede aspirar para estar en conexión, en conectividad con las deidades, yo, el emperador, soy el puente más elevado, el más amplio, el más ad hoc, el más propicio. Entonces, vea cómo estamos hablando de que los frutos en la vida de Constantino bien avalan que todo lo que sucedió a partir de, o poco antes de querer quedar al frente del Imperio Romano, fue por un interés político-militar. Efectos colaterales en la vida de la Iglesia. Y ahí tenemos unas capsulitas, unas pastillas, ¿verdad?, antibióticas. Tenemos ahí antibióticos. El antibiótico nos va a hacer bien, pero va a haber un efecto, va a haber una reacción, va a haber un daño, por mínimo que sea, también en nuestro organismo al tomarlo. De no ser así, pues entonces valdría la pena estar tomando antibiótico todo el tiempo y así nos evitamos o nos evitaríamos infecciones. No opera esto así. Entonces, aunque hubo un beneficio, ¿cuál fue? No vamos a perseguir a la Iglesia. Ya no va a haber espectáculo en el circo romano con leones devorándose a niños, a jóvenes, a ancianitos, a mujeres, cristianos. Ya no va a haber eso. Y por supuesto que ese fue un momento muy importante en la iglesia sufriente, pero en la iglesia perseguida. Pero sí hubo una repercusión de carácter espiritual en el cristianismo tal cual. Empecemos a mencionarlos. La iglesia empezó a ser templista. ¿Qué estamos diciendo con esto? La palabra tal cual no sé si exista, por eso la ponemos ahí entre comillas. Si bien es cierto que desde temprano hubo lugares donde podían congregarse los creyentes en números significativos, originalmente esto fue en casas. ¿Qué estamos diciendo? Que fue después del primer siglo que ya se empezó a hablar más de una estructura templaria o de templos, mejor dicho, y entonces nosotros decimos, se fue perdiendo el esquema de los hogares, de las iglesias o de la iglesia en casas, en familias. Entonces sí empezaron a construirse templos que en el tiempo de la persecución, segundo siglo, fueron derribados o destruidos en su totalidad. Parcial o totalmente fueron destruidos. Entonces, la iglesia retomó este esquema templista. Incluso se arraigó y se hizo muy fuerte, tan fuerte que hoy la iglesia cristiana es difícilmente concebida fuera de un lugar neutral, grande, espacioso, en el que se pueden congregar todos los creyentes de una iglesia local. Bueno, seguimos leyendo, a partir de la llegada de Constantino al poder, ahora sí ya estamos hablando que era esto oficial, año 323, los templos empezaron a ser construidos o reconstruidos, pero note usted, con un esquema, una construcción rectangular, alargada, con una plataforma semicircular. Y en esta plataforma estamos hablando de un relieve, de una ubicación más en alto del resto del templo. El fondo era semicircular, lo vamos a ver en la siguiente presentación. Semicircular, ¿para qué? Para que a lo largo de esa media luna, vamos a decirlo así, se colocaran sillas en donde se sentaran los líderes, pero ¿quién cree que estaría en el centro de esa media luna? Pues obviamente el obispo principal, el líder principal. Entonces este esquema, todavía visto en algunas congregaciones, no tiene nada de nuevo y ni siquiera podríamos decir que tuvo su surgimiento poco antes de la Reforma. Es todavía más anterior a todo esto. Mire, ahí está, vamos a ampliar un poco. A ver si se ve la manito aquí de este lado derecho de su pantalla, la mano, perdón, curvo. Ahí se colocaban las sillas y en el centro, ahí está moviéndose la mano, el asiento principal. Esto que ve usted en medio del gran rectángulo y que son dos líneas también largas, venía siendo la estructura en donde se colocaban las columnas que sostenían el largo techo. Y ya aquí tenemos algo más, pues diríamos, ¿no?, más en tercera dimensión. Aquí están las columnas y bueno,
pues más o menos esa era la estructura que comúnmente o que tenían prácticamente todos los templos que se levantaron o reconstruyeron para la congregación de la cristiandad. Vamos a seguir. ¿Este es un efecto colateral? Sí, porque la iglesia entonces empezó a hacer a un lado la congregación en números más reducidos, con la intimidad espiritual, con la coinonía tan fuerte que permite iglesias en casa. Ahora, aquí no estamos diciendo que ese es el esquema bíblico y que todo lo demás debe ser reprobado porque no viene en la Biblia tal cual. No estamos llegando a ese punto. Solo estamos diciendo cómo es que desde estos momentos varias cosas se fueron asumiendo en la cristiandad y aún se mantienen al menos parecidas, al menos en gran parte, algunas. Seguimos. Como efecto colateral también podemos decir que con fondo público se construyeron estos templos o se reconstruyeron. El argumento era, nosotros fuimos los responsables de tirarlos, el imperio, el gobierno, bueno, pues vamos a ayudar a levantarlos. Entonces, aquí más que claro queda que no era un gobierno ateo, hasta cierto punto laico, pero al final de cuentas más religioso que laico, porque sacaba la chequera o la cartera, lo que sea, ¿verdad?, para decir vamos a levantar los templos para que los cristianos se reúnan y adoren, alaben a su Dios. ¿Desde cuándo? ¿Cuánta bondad? Con esto se generaba una codependencia. Si yo estoy patrocinándote la construcción de tu templo, empiezo a ejercer en ti una presión en la cual yo puedo verme favorecido si yo, por ejemplo, escucho que estás diciendo algo en contra del gobierno. ¿Ve? Entonces, ahí se empieza a establecer una codependencia. Me construyeron mi templo, voy a ser respetuoso con mis autoridades ahora más que nunca, ¿no? Entonces, ahí empezó a haber un efecto colateral. La exención de pago de impuestos para los clérigos, fíjese desde cuándo, no era algo reglamentario, pero sí se acostumbraba. No, los obispos, los líderes de iglesias que no paguen. Los demás cristianos sí, pero los líderes no. Suena a algo que en su momento fue familiar. Las cosas han cambiado, pero imagínense desde cuándo estamos hablando de situaciones como estas. Cheque este otro dato. Los delitos que se le atribuían a los clérigos se juzgaban en cortes eclesiásticas. Este líder cometió una falta. No me gustaría mencionar ninguna como ejemplo, la que sea, la que venga a su mente. Bueno, pues ahí entre ustedes, sus líderes, denle de coscorrones. Nosotros no nos vamos a meter porque creemos que ustedes van a ser lo suficientemente objetivos en castigar a esta persona. Entonces, vea la protección que había para el liderazgo de la iglesia. Esta concesión, esta protección que el gobierno empezó a fortalecer, a ampliar, a ejercitar, tenía como fin el poder contar con el respaldo de la cristiandad. Constantino era un hombre inteligente y se estaba dando cuenta de que al cristianismo, entre más se le perseguía, más crecía, con la amenaza que eso le implicaba a él y a cualquier otro emperador romano. Entonces el que dijo, bueno, pues mejor vamos a hacernos amigos o compañeros. Se respetó el día domingo como un día de adoración. En el año 321 se estableció como día de descanso obligatorio. Entonces, de entrada podemos nosotros entender que sí ha habido una influencia romana en varias de las prácticas de la cristiandad, pero veamos con detenimiento, con mayor amplitud, todo este concepto para ser más objetivos o lo más objetivos posible. Porque no solo se respetó o se decretó, se determinó que el domingo fuera un día de adoración. Se estableció también que fuera un día no solo con fines religiosos, sino también para la práctica celebración de deportes. Entonces, esto hizo que el día domingo fuera tornándose más que en un día para la alabanza a Cristo, para la adoración a Dios, en un día para festejar, para descansar. Pero aquí es en donde cabe, creo yo, el comentario.
¿Qué sucedía con el verdadero creyente, con el que podía percibir, con el que podía entender que todo esto estaba siendo una estrategia romana? Bueno, pues como vamos a poder constatar en cada etapa de la vida de la iglesia, siempre ha habido un sector, un remanente, como usted guste decirle, que ha querido mantenerse fiel y ha, con la gracia y el poder de Dios, podido mantenerse fiel. Entonces aquí tenemos cómo el domingo fue desvirtuando lo que la iglesia primitiva ya había asumido y establecido desde su corazón. No es que la iglesia cristiana primitiva, vimos en el curso anterior, se congregaba todos los días. Y en el primer día de la semana, esto es domingo, lo hacía de una forma especial. Esto con o sin el decreto Constantino. Ya fue cuando interviene Constantino que este día se hizo oficial, no que haya cambiado tal cual. Bueno. Nos vamos a adelantar un poquito. En el año 405, sí, ya nos estamos yendo un poco lejos, pero porque tiene que ver con esto de los templos. Se empezaron a integrar imágenes de mártires y santos. Ahora, cuando decimos santos, estamos hablando de los avalados por la Biblia. Esto es Pedro, Pablo, Esteban. Para los expaganos, esta práctica fue de carácter pragmático. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos podían entrar a un templo cristiano, vamos a decirle así, acostumbrados al politeísmo, viendo diferentes efigies, diferentes estatuas y diciendo, bueno, pues esto se parece a lo que nosotros en su momento practicábamos o todavía seguimos practicando. Más o menos así vino a ser ya después la estructura. ¿Qué tan después? Ahí está, año 405. ¿Hubo resultantes positivas? O sea, ¿hubo situaciones positivas? Sí. Se concluyó con el infanticidio. Esto es, al papá que no le vino a bien la llegada de un hijo, podía asfixiarlo, podía abandonarlo en el mejor de los casos. Esto se terminó. Gracias a Dios. Los esclavos y a Dios, a Él solamente la honra y la gloria. Los esclavos empezaron a tener cada vez más derechos y menos abusos. Gran parte de esos niños abandonados se fueron tornando, en su momento, se fueron convirtiendo en esclavos. Había quien checaba donde había un niño abandonado, lo tomaba, le daba cierto tiempo de cuidado para después poderlo vender como esclavo. Bueno, qué trágico, ¿no es cierto? Ahora, los esclavos empezaron a tener cada vez más derechos y menos abusos. Pero más que por un decreto constantino o del Imperio Romano, es porque en el cristianismo se fue tomando con fuerza cada vez más la idea de que no era correcta la esclavitud. Entonces, eso ayudó bastante a este problema social. 3. Los espectáculos sangrientos fueron concluyendo. Claro, ya no había circo romano con leones y cristianos perseguidos, ni siquiera gladiadores. Entonces, imagínese. Nada más es cuestión de recapacitar un poco. Si yo como esclavo veo que gracias a ese movimiento llamado cristianismo a mí se me empieza a dar más derecho, más concesión, voy a aplaudir al cristianismo, aunque ni siquiera lo conozca en su doctrina, y si lo conozco ni siquiera estoy completamente de acuerdo, ni estoy de acuerdo, pero me ayuda que el cristianismo esté hablando a favor de mis derechos. El preso que estaba condenado a combatir y era o su vida o la de su rival, el gladiador, decía, gracias a esos cristianitos se acabó esto. Ya ellos lo dirían así, mi suerte es otra. Entonces, por eso es que tenemos esta frase en negritas al final. Esto sin duda contribuyó a que el cristianismo creciera en simpatizantes y hasta militantes. Entonces, ¿el cristianismo creció? Claro, porque ahora había mucha gente que podía aplaudirle por lo que le beneficiaba a él, a ella, a esta gente, el que hubiera un cristianismo cada vez más pujante, cada vez más creciente. Lamentablemente no sé qué tanto podemos hablar del extendimiento del evangelio. Una cosa es hablar del crecimiento del cristianismo como tal, como religión, y otra del evangelio puro de Cristo Jesús. Creo que en su momento puede considerarse que son dos cosas distintas. Bien, estamos tratando de desarrollar en una sección aparte
el carácter apologético que puede tener la clase, y la vamos a estar llamando sección apologética. No todas las clases contarán con este tiempo, esta sí. Vamos a terminar hablando de Constantino. Hay muchas cosas más para la siguiente clase que vamos a mencionar sobre este arranque de la Iglesia Imperial. Pero ahora vamos a tener este paréntesis para terminar ya con nuestro estudio, con nuestra lección. Mire, esta es una ilustración que encontramos en internet. En un momento más la amplío para que la podamos leer juntos. Que no es una argumentación seria por parte del catolicismo, incluso a favor de Constantino. Insisto, no es una argumentación del todo seria, pero la hemos elegido porque logra encapsular, logra engranar la mayoría de los argumentos del catolicismo romano en contra de todo lo que usted ha escuchado de nuestra parte en esta clase. O sea, porque la versión católica es muy distinta a esto que hemos oído. Pero lo que hemos tratado de desarrollar en esta primera lección tiene aval justamente en la historia, en la historia universal. La Biblia no avala otra cosa distinta a lo que hemos dicho. Bueno, entonces, tenemos aquí, por decir, un planteamiento que resume lo que hemos escuchado hasta este momento y que obviamente pues es distinto. Voy leyendo, si me lo permite. Hola, hermano separado, o sea, va para usted y para mí. Dice, me llamo Constantino y quiero decirte que no fundé la Iglesia Católica. Cuando yo gobernaba, ya iban por el Papa número 32. Por eso le digo que no es una situación tan oficial, porque esto de decir por el número, o sea, no evidencia seriedad, ¿verdad? Pero bueno, más o menos para que tenga usted y yo un cálculo, que cuando Constantino ya llegó al gobierno, habían transcurrido ya como 32 papas. Lo que yo hice fue darles libertad para que practicaran su religión, porque los emperadores anteriores a mí los perseguían. ¿Cómo pude haber fundado la Iglesia Católica si el primer papa fue el apóstol Pedro? Bueno, no vamos a entrar aquí en hermenéutica, pero todo esto parte de una interpretación muy personal que hacen de la frase, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. A partir de esta interpretación caprichosa, muy personal que hacen ellos, bueno, pues Constantino dice lo que está usted leyendo. Pedro fue el primer papa. ¿Cómo puede ser que yo la fundé, la Iglesia Católica? Seguimos. ¿Cómo pude haber fundado la Iglesia Católica si antes de mí hubo 32 papas? O sea, como que la necesidad de subrayarlo, ¿no es cierto? Dice, si no lo crees, y ya lo pone con alto, ¿verdad? Profundiza y estudia, pero no caigas en la mentira ni en el error de propagar una información falsa para autoengañarte o convencer, esto ya es más para mí, ¿verdad? O convencer a otra persona de tu fe. Te recuerdo que decir mentiras es pecado. Y sí, decir mentiras es pecado. Y vaya que sí. Y no porque lo diga Constantino. La palabra de Dios condena la mentira. Bueno, entonces vamos a desarrollar una sola idea en 3 puntos para manifestar la debilidad de todos estos argumentos. Punto número 1. En el catolicismo romano, de acuerdo a la secuencia papal que manejan, usted en internet está accesible esta información, la cadena papal, la secuencia de los papas, y va a encontrar varias páginas donde le van a decir San Pedro y de ahí Lino y todos los demás, ¿no? Hasta llegar a Francisco. Dice, en el catolicismo romano, de acuerdo a la secuencia papal que manejan, durante el reinado de Constantino, que fue 323 al 337, hubo 4 papas. Oficialmente 3. Siendo precisos en la contabilidad, 3 solamente. ¿Pero por qué incluimos a Melquíades? Porque, como usted y yo lo hemos escuchado, la influencia de Constantino fue incluso más atrás del 323. Entonces vamos a hablar de 4. Melquíades, Silvestre I, Marcos, no el de la Biblia obviamente, y Julio I. Ok. La pregunta que se plantea obligadamente es, ¿qué hicieron estos 4 papas en defensa de la Iglesia de Cristo en contra del sincretismo que sufrió con Constantino? Y que lo acabamos de checar.
¿Qué hicieron estos papas con el sincretismo? O sea, con la mezcolanza, con la mezcla que Constantino trató de hacer, y vaya que la consiguió, uniendo paganismo y cristianismo. Le voy a recordar, y usted, lo tiene presente, pero es mi obligación decirlo. Le voy a recordar que los padres de la iglesia, los líderes, ubicando bien qué consiste el decir padre de la iglesia, murieron por defender la pureza del cristianismo, del evangelio, de su propagación. Entonces, estos 4 papas ya no estuvieron dispuestos a morir por el cristianismo, porque si Constantino les decía, mira, en la moneda vamos a tener a la cruz de Cristo y por otro lado a Marte, o sea, ya no hubo ese celo entonces, ¿o qué pasó? ¿Qué hicieron en la defensa de la Iglesia de Cristo contra el sincretismo que sufrió? Esa es una pregunta, si realmente ellos fungieron como papas. No fueron papas, fueron líderes de la iglesia. En la iglesia, sí. Pero si hubieran sido el líder máximo de la cristiandad en su momento, algo diferente tuvieron que haber hecho. Porque el cristianismo empezó a mezclarse, a contaminarse, a tener comunión con las tinieblas. Vamos un poco más rápido. 2. Orígenes, historiador, padre de la iglesia, en su alegato contra Celso, menciona las diferentes sectas que ya había en el cristianismo a partir de posturas doctrinales. Lo vimos en el curso anterior. Había segmentación, había sectarismo, tal cual es la palabra. Incluso provocadas estas separaciones por enseñanzas heréticas en algunos de estos grupos. Estamos hablando de que esto, Orígenes lo establece en su alegato contra Celso en el año 248. O sea, ya en el cristianismo había una segmentación, de esto hablamos ampliamente en el curso anterior, había una segmentación mucho antes de que Constantino llegara al imperio, a la cabeza del imperio. ¿Y por qué estamos tratando de subrayar este acontecimiento? Bueno, porque seguimos leyendo. Esto que mencionamos hace evidente que el cristianismo no se desarrolló como una unidad doctrinal, como el catolicismo lo trata de hacer ver. Unidad que fue rota, dicen ellos, hasta el protestantismo. O sea, para el catolicismo, la enseñanza es hasta por ahí, ¿verdad?, que surge un tal Lutero, que la cristiandad sufre división. Eso no es correcto, eso no es preciso, eso no es objetivo. El cristianismo, lamentablemente, desde un principio tuvo segmentaciones. ¿Y por qué señalamos esto? Porque entonces, tercer párrafo, entonces no hubo un líder máximo al cual la cristiandad le creyera y le siguiera invariablemente antes de Constantino. Cada quien tenía su liderazgo. Apolos, yo con Cefas, no, pues yo con Pablo, no, pues yo con Cristo. Entonces no hubo una cabeza tal cual como esta ilustración que veíamos, ¿verdad?, un tanto burlesca, de antes de que yo llegara ya había 32 papas. Bueno, pues esos 32 papas no supieron entonces mantener unida una iglesia. Es que no los hubo. Finalmente, es hasta el Concilio de Nicea, 325, que hallamos, y ya de esto vamos a hablar en la próxima lección, primeramente Dios, es hasta el Concilio de Nicea, año 325, que hallamos a un líder, por cierto, autonombrado como cristiano, Constantino, con la capacidad de convocar a todos los obispos. Claro, ya él quedando al frente, ya él, Constantino, habiendo ayudado a los cristianos con sus templos, no pagues impuesto, se portó mal, tú regáñalo. Entonces, como no iba a tener la autoridad moral para decir, a ver, yo estoy escuchando que cada quien tiene su propia postura doctrinal, vamos a unirnos, únanse, vamos a este concilio a establecer cuáles van a ser las pautas que profese el cristianismo como tal. Y se oficializa la Iglesia Imperial. Le agradezco a nombre del Ministerio Escuela de Desarrollo Cristiano el tiempo que ha invertido para estar con nosotros a lo largo de esta lección. Si Dios permite,
estaremos juntos en la lección número 2, donde vamos a hablar con más detalle de este concilio. Vamos a orar para concluir. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has permitido para analizar, estudiar este tema. En este tiempo lo que nosotros perseguimos, esperamos, buscamos, anhelamos, Señor, es ver tu fidelidad, tu amor, tu protección para con tu iglesia. Ver cómo, a pesar de que el enemigo de nuestras almas la ha querido debilitar, la ha querido destruir, no ha sido posible, Señor. Estamos viendo en esta etapa de la iglesia cómo es que el enemigo, Señor, trató de diluir el evangelio, y en gran parte, Señor, de la cristiandad logró sus propósitos, pero bendito sea, Señor, por tu fidelidad. Tú has mantenido a tu iglesia, a la auténtica, a ese grupo de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo Jesús, a este grupo, Señor, de redimidos. Tú no nos has desamparado. Bendito seas por ello, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.